Hermanas y hermanos, nuevamente nos encontramos para compartir el pan de la palabra. Damos gracias al Señor nuevamente por nuestro canal, el canal arquidiocesano. A la vez, invitamos a todos, tanto a las personas, comunidades, grupos, movimientos, las parroquias, a todos aquellos que formamos parte de nuestra arquidiócesis, a colaborar con este medio, recordando, hermanas y hermanos, que este es el único medio de nuestra arquidiócesis, y por lo tanto que tenemos no solo que tenerle cariño y del cual tenemos que ser fieles a su programación, sino que también debemos procurar alentarlo, no solo con las oraciones, sino también con nuestra ayuda económica. Durante estos últimos domingos hemos reflexionado sobre dos manifestaciones del Señor: la manifestación a los magos de Oriente en la solemnidad de la Epifanía, la manifestación de Cristo al ser bautizado, domingo pasado, la fiesta de su bautismo, y hoy terminamos con otra manifestación, la del Señor en las bodas de Caná, realizando su primer signo. Pero dispongámonos a la escucha de la palabra. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús les contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua, convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, con el pasaje de las bodas de Caná cerramos este ciclo de manifestaciones del Señor. Estamos en el llamado libro de los signos, que abarca el capítulo 2 al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Hago la aclaración que en este Evangelio no se utiliza la palabra o el término milagro, sino más bien estamos hablando de signos, señales. ¿Por qué? Primero, se quiere evitar lo que pasa muchas veces con los milagros. Hay una respuesta a veces emotiva, fantasiosa, de lo que es un milagro. Juan desea que no nos quedemos en lo superficial o únicamente con el signo en sí mismo. Al hablar de un signo, significa que el obrado por Jesús remite a una realidad mucho más profunda, que debe ser discernida, que debe ser interpretada, que debe ser reflexionada. Es decir, no solo es de ver, digámoslo así, superficialmente
o a simple vista las bodas de Caná. Hay que meterse en el misterio que este signo nos indica. Bien, algunos elementos. El primer elemento es que estamos en una boda, y lo sabemos. Ya en el Antiguo Testamento, muchas veces los profetas, sobre todo Oseas, nos hablaba en términos de boda al referirse a la alianza de Dios con su pueblo, justamente porque una boda es eso, una alianza. Nunca será visto ni puede ser entendido como un contrato, sino una alianza profunda y firme entre Dios y su pueblo. Sobre todo es una alianza de amor, en donde se manifiesta la fidelidad de Dios para con su pueblo, al cual cuida, protege, salva. Y por supuesto debe haber una respuesta también de fidelidad de parte del pueblo hacia Dios. Nos encontramos con que fueron invitados tanto María, Jesús y los discípulos. Al hablar de invitados estamos hablando, aunque de una manera, si quieren ustedes, pasiva, de una llamada. Hay una llamada, hay una invitación hacia ellos. Luego hay otro elemento importante, el vino. Al hablar del vino podemos significar ahí la alegría, la felicidad que trae la salvación. Y es importante este signo, el interpretarlo, porque uno se pregunta, como dice el mayordomo, ¿por qué al final se sirve el vino mejor? ¿Y qué significa que el vino mejor esté al final? Claro, uno puede pensar, porque lo hizo Jesús. Bueno, esa sería una interpretación, yo diría, un poquito precipitada o a la carrera. No es solo porque lo hizo Jesús, hay algo más que tenemos que descubrir. El diálogo entre María y Jesús nos manifiesta una sintonía entre ellos dos. Como vemos, es María la que está atenta. Ella sirve de enlace y de paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Podemos ver cómo Jesús manifiesta, no ha llegado su hora, y por eso mismo, como no ha llegado su hora, no es que el Señor reciba los aplausos o las consideraciones por el signo, aunque al final hay una respuesta, por supuesto, y al final de manera sutil la Virgen María dice, hagan lo que Él les diga. Hay una sintonía en ellos, entonces no se necesita más que pocas palabras para poder entenderse uno con el otro. En el signo, ¿qué vemos? Vemos que se utilizan 6 tinajas de piedra. Nos llama la atención el número 6. Uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene si eran 6? ¿Qué tiene si eran 5? ¿Qué tiene si eran 7? Si 7 es un número perfecto, 6 es un número imperfecto. Y ya desde ahí está diciendo, recordemos que eran de purificación para los judíos. ¿Qué quiere decir el evangelista Juan? Que en el fondo la religión judía es ya imperfecta para realizar la purificación. Y entonces nos encontramos, primero, que el Señor pide también la cooperación humana. Llenen de agua estas tinajas. Y nos llama la atención, la llenaron hasta el borde, es decir, hasta no más. Y entonces viene esa frase famosa que hemos guardado: todo el mundo sirve primero el vino mejor. Pero dice, tú has guardado, le dice al novio, el vino mejor hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Jesucristo, decíamos, el vino es el gozo, significa felicidad, la felicidad de la salvación en medio de su pueblo. El hecho que hasta ahora se pruebe un vino mejor significa que a lo largo de la historia de la salvación nunca se ha probado un gozo, nunca se ha experimentado un gozo, una alegría tal de la salvación que trae la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Él es el portador del vino nuevo para toda la humanidad, porque todo lo demás era anuncio, imagen, prefiguración de una salvación ya presente entre nosotros. Y el gustar esa salvación que se realiza en la persona de Jesucristo, da a la persona, a la vida humana, un sabor tal como este vino exquisito, mejor que nunca se ha probado. En el fondo termina el relato: así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos creyeron en él. Entonces, digamos, estamos en una boda, ¿sí? Una boda en la cual no es mencionado el novio, sino solo indirectamente, y la novia no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque no son los personajes centrales de la boda, porque en realidad hay otros personajes. Aparece en primer lugar la figura de María, pero luego aparece la persona de nuestro Señor Jesucristo, y también aparece la iglesia, representada en estos discípulos que acompañan al Señor. Cuando dice, y sus discípulos creyeron en él, vemos que ahí está las bodas, la alianza entre Jesús, esposo, y la iglesia, su esposa, puesto que los discípulos, al comprender y al contemplar, profundizar en el signo, se afirma su fe en el Señor. Bien, hermanas y hermanos, también nosotros, sobre todo en este año de la fe, somos invitados como los discípulos a creer firmemente en la persona de Cristo, que se nos manifiesta a través de muchos signos, algunos grandes, pero en la mayoría signos pequeños, signos cotidianos. Ahí el Señor nos está manifestando la alegría, el gozo, el vino nuevo de la salvación. Abramos nuestro corazón al Señor, sigamos la indicación de nuestra Madre la Virgen María, hagan lo que Él les diga, porque si somos obedientes a su palabra, reafirmaremos nuestra fe, creeremos más en Él y viviremos la alegría, el gozo del vino nuevo, que es la salvación que solo el Señor puede darnos. Amén. Dios les bendiga.